Señor les bendiga, hermanos. Abramos nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2. Hoy, con la ayuda del Señor, veremos el versículo 12 y 13. Filipenses 2, verso 12 y 13. Demos lectura. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Vamos a orar nuevamente, hermanos. Señor, te damos gracias por cómo nos has bendecido hasta ahora, Señor. Te ruego que este tiempo que vamos a tener ahora de la predicación de tu palabra no sea la excepción, que seamos bendecidos a través de observar esta porción de tu palabra, Señor. Bien sabemos, Señor, que el poder no radica en mí, no radica en hombres, sino en el poder de tu palabra, Señor. Dame de todas formas, Señor, gracias porque tú has elegido, Señor, tú has determinado que tu evangelio sea a través de la predicación, de la locura de la predicación, como ya se había mencionado en este servicio, Señor. Así que dame de tu gracia, que tu Espíritu Santo me sustente, Señor, y también el Espíritu Santo en cada uno de mis hermanos les ayude a estar atentos y que sea de edificación este mensaje, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, mi Salvador. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces vamos a observar estos dos versículos. Y sin duda, hermanos, estos versículos pueden ser controversiales cuando no los hacemos, no los leemos, no los tratamos de entender a la luz de toda la Escritura. Este pasaje ha sido mal entendido y mal utilizado en muchas ocasiones, hermanos. Y la mala interpretación de algunos de estos pasajes puede poner en los cristianos, en los creyentes, pesadas cargas que están muy alejadas de la Biblia y de lo que la Biblia nos enseña. No sé si soy el único, pero sí yo antes escuchaba con respecto, o sea, ni siquiera con respecto a este pasaje, sino que usaban este pasaje de ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, lo ocupaban como para sostener esta doctrina no bíblica de que la salvación se pierde o de que la salvación se debe obtener por mérito de la persona, del hombre, lo cual está muy alejado de la Biblia y sobre todo de Pablo, que es el que está escribiendo esto. Pablo es un defensor de la salvación mediante la fe sola, así que jamás podría atribuírsele este pensamiento a Pablo y a lo que está escribiendo aquí a los filipenses. Entonces, tenemos que, al adentrarnos en estos pasajes, debemos aclarar que no es lo que Pablo está escribiendo a los filipenses. Entonces, número 1, Pablo no está diciendo que la salvación se obtiene por medio de las obras. Como les decía, Pablo repudiaría tal idea de interpretación. El apóstol declara enfáticamente en Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que está muy alejado de ese pensamiento de lo que Pablo está aquí escribiendo. Pablo tampoco, número 2, tampoco está enseñando que la salvación se pierde. Si fuera así, Pablo estaría contradiciendo sus propias palabras que ya le escribió a los filipenses en esta misma carta, en el verso 6 del capítulo 1, donde le dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De ninguna manera debemos pensar que este texto puede ser
un sostén para esa doctrina de que la salvación se pierde, jamás, hermanos. Muchas veces se nos dice en forma como despectiva a los que en cuanto a la salvación decimos o se nos conoce por ser calvinistas en cuanto a la salvación. Se nos dice despectivamente ellos son los salvos siempre salvos. Y realmente esa frase, hermanos, es verdadera y bíblica. Ahora, hay personas que mal lo utilizan y ya eso se puede llamar hipercalvinismo, o también en un tiempo post-reforma se levantó un movimiento que se llamaba los quietismo, que eran personas que, como decían, Dios es soberano, y tomándose quizás también de este mismo texto, que Dios pone el querer como el hacer en nosotros, como Dios es el que hace eso, nosotros debemos quedarnos quietos y que Él obre, no esforzarnos, no hacer nada. Entonces puede caerse en ese extremo y quizás es por eso que se dice despectivamente. Pero la verdad, hermano, es que la salvación no se pierde. Pero no por eso no hay responsabilidades en nosotros de ocuparnos en esa salvación, de buscar la santificación. Estas dos malinterpretaciones ponen pesadas cargas sobre los creyentes. Entonces, aclarado esto, que esto no es lo que dice Pablo en estos versículos, veamos lo que sí significa este texto. Y lo que vemos aquí, hermanos, es uno de las mejores exposiciones sobre la santificación del cristiano que podemos encontrar en la Biblia. Y lo podemos dividir en dos secciones que muestran el equilibrio en la vida cristiana entre nuestra parte y la parte de Dios, en la santificación. Es de esto de lo que habla Pablo al decirnos que nos debemos ocupar de nuestra salvación con temor y temblor. Y vamos a ir viéndolo más detalladamente. Entonces la primera parte es la parte nuestra en la santificación, que es lo primero que menciona Pablo. Entonces debo aclarar antes que, si bien es la primera parte porque está en ese orden, lo que escribe Pablo, le dice primero a los filipenses, ocúpense en su salvación. La segunda parte es la de Dios. Pero vamos a ir viendo que eso en la vida cristiana no se da en ese orden. No es que nosotros hacemos y Dios responde. Nosotros respondemos a lo que Dios hizo en nosotros. Eso debemos tenerlo muy claro, porque también puede llevarnos a malentendido. Entonces el verso 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Recordemos que en los versículos anteriores Pablo les mostró el ejemplo supremo de obediencia que es nuestro Señor Jesucristo. Y en esa base, en base a ese ejemplo supremo que es Cristo, es que comienza esta exhortación. Recuerden, la vez anterior también les dije, cuando veamos estas palabras, por tanto, es porque está conectado con la idea anterior. Entonces aquí Pablo vemos la exaltación de Cristo en los versículos anteriores, cuando comienza diciendo en el verso 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Realmente esta porción de la Escritura, hermano, es digno de que deberíamos esforzarnos por memorizarla, como se nos ha indicado, se nos ha exhortado más bien en los estudios de los miércoles, porque mantiene verdades que son principales para la vida de la iglesia y del cristiano. Entonces vemos el ejemplo supremo de obediencia de Cristo, y ahí es donde Pablo dice: por tanto, teniendo ese ejemplo, hermanos, obedezcamos también, ocupémonos de nuestra salvación. Entonces Pablo se dirige a sus lectores primero como amados míos,
O en otra traducción también dice, queridos hermanos. Y esto deja en evidencia que lo que viene a continuación de estas palabras de querido hermano, amado mío, es un mensaje para cristianos. De ningún modo se debe pensar que este mensaje puede estar dirigido a no creyentes, por lo que ya queda claro que este mensaje es para hombres y mujeres que han sido salvados por Cristo, descartando, como ya mencionamos, la mal interpretación de que la salvación es por obras. ¿Cierto? Porque si se refiriera a todo hombre, cristiano o no cristiano, estaría poniendo carga realmente en esas personas que no son cristianas, porque en ellos no está la obra de Dios, no ha comenzado Dios la buena obra. Entonces sería como decirle, oye, si quieren que Dios les salve, deben ocuparse, hacer, obrar, tener mérito. Pero no, este mensaje es para cristianos. Y ahí ya deja claro que entonces se refiere a personas que ya son salvas. Y es por eso que decimos que es un mensaje que invita a la santificación. La obediencia que han tenido los filipenses es una evidencia de la salvación que ya gozaban. Y les dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Entonces, los filipenses se convirtieron y dieron frutos de salvación. Se notó la obra que Dios ya había hecho en ellos, se reflejó. Pablo les anima reconociendo este fruto de la salvación en ellos, que es la obediencia que han tenido desde el inicio, tanto en su presencia como en su ausencia. Y detengámonos un momento en eso y examinemos nuestro corazón, hermanos. Cuanto a la obediencia, ¿somos obedientes a Dios y a su palabra en todo momento? ¿O solo cuando estamos en la iglesia para mostrar a los hermanos, a los demás que soy santo? ¿O cuando está el pastor parece que somos más santos todavía y reverenciamos y somos más piadosos? Tenemos que cuidarnos de eso, hermano. Aquí es un claro ejemplo y llamado también a los filipenses a que mantengan esa obediencia que tenían cuando Pablo estaba con ellos, cuando él fundó esa iglesia, la han mantenido durante todo su peregrinar. Y hay, escuchaba un comentario que, si recordamos, Epafrodito era miembro de esta iglesia y él estaba también, había ido a ver a Pablo. Y dicen algunos comentaristas que Epafrodito era parte de los ancianos de la iglesia. Entonces él también estaba ausente, uno de los ancianos estaba ausente probablemente, o un miembro importante para haberlo mandado hasta Roma. Y ellos podían tener la tentación a quizás relajarse en la vida cristiana, pero no, hermanos, ellos se mantuvieron obedientes. En la ausencia o presencia del liderazgo o del pastorado, ellos se mantenían obedientes. Y esto también en nosotros como iglesia en particular, que aún no tenemos pastores y diáconos, debemos nosotros ser obedientes a la palabra de Dios, obedientes también al pastor, que si bien no está presente como está en San Carlos, debemos nosotros ser obedientes, no por agradarle a Él o traerle a Él gloria, sino que es para la gloria del Señor, porque entendemos que Él nos salvó. Así que ese paréntesis. Y Pablo continúa diciendo, ocupados, ¿cierto? Como han sido obedientes en mi presencia y en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Y aquí es donde tenemos que entender que en la Biblia la salvación se presenta en tres maneras diferentes. Una salvación en pasado, en términos como pasados, la salvación en términos presentes y la salvación en un término futuro. Y lo podemos también llamar de esta manera. En el tiempo pasado nosotros fuimos justificados. La justificación, en la justificación los creyentes son salvados inmediatamente del castigo del pecado. Cuando nosotros fuimos salvos, fuimos justificados,
y ya el castigo por el pecado, ese que merecíamos antes de ser salvos, de conocer al Señor, ya no está sobre nosotros. Hemos sido justificados en tiempo pasado. En la cruz, hermanos, fuimos justificados. En la santificación, los creyentes son salvados progresivamente del poder y la práctica del pecado. Es llevar a ejecución eso que Cristo ya logró por nosotros. La santificación es llevar esa ejecución, a apartarnos del mal. Él nos capacita para eso con su Espíritu Santo. Entonces, estamos salvándonos efectivamente de las posibles consecuencias de pecados que podríamos cometer si no fuera por el Espíritu Santo que está en nosotros, deteniéndonos muchas veces de cometer cosas que podríamos lamentar el día de mañana. Entonces estamos siendo salvos en ese sentido. Y también ya no practicamos el pecado como lo hacíamos antes de ser salvos. Sí caemos en pecados, pero nos lamentamos por eso y vamos a los pies de Cristo en arrepentimiento. Hermanos, cada vez que pase esto, debemos correr a Cristo en el momento, hermanos. A veces nos damos cuenta de que hemos cometido un pecado y nos endurecemos y decimos, no, ¿cómo me voy a acercar a Dios así? Porque estoy recién sucio, por decirlo de una forma. Y eso, hermanos, es de una u otra forma reconocer que nosotros tenemos un poder por sobre el de Dios para limpiarnos un poco y ahí recién ir a Cristo. No, hermanos, tenemos que ir al tiro a los pies de Cristo si vemos pecado. Él está con los brazos abiertos esperando que nosotros vayamos a Él en oración y nos arrepentamos. Él siempre va a estar dispuesto, pero nosotros debemos reconocer nuestros pecados delante de Él. Eso en cuanto a la santificación, al tiempo presente de la salvación. Y en la glorificación, los creyentes son salvados definitivamente de la presencia del pecado. Qué glorioso va a ser ese momento, hermanos, cuando seamos glorificados y ya no haya lucha, ya no haya presencia alguna del pecado. De verdad que, como siempre lo digo, yo anhelo ese día, hermanos. De verdad que va a ser maravilloso. Y la gloria siempre va a ser para nuestro Señor por lo que ha hecho, por lo que hace y por lo que hará en nuestras vidas. Entonces, en otras palabras, Pablo está diciendo, Filipenses, y también aquí esta congregación, hermanos de Linares, de Guerra de Linares, ocúpense en su santificación con temor y temblor. Realmente es eso lo que está diciendo. Y este temor y temblor que dice Pablo se refiere a un asombro reverente por Dios. Es un temblor que cautiva el alma al punto de hacerla temblar. La idea es que el cristiano invierte todas sus fuerzas por cumplir su deber, que es la santificación, porque sabe a quién le debe esta tarea. No es a cualquiera al que le debemos el estar en santificación siempre. Es al Dios Todopoderoso, al que estudiamos en los atributos, el que vemos que es inmenso. Es Él el que ha hecho una obra en nosotros. ¿Cómo no reverenciarlo? ¿Cómo no obedecerle, hermanos? Que es a nuestro Señor al que debemos esta tarea y Él se merece toda nuestra obediencia, adoración, exaltación, etc. Realmente, hermanos, si lo ponemos como un ejemplo más práctico, más de la vida cotidiana, no sé si alguno ha tenido a alguien, alguna persona que admira y respeta por A, B o C motivo. Y cuando tiene la oportunidad de estar con esa persona, realmente uno siente una reverencia hacia esa persona por lo que significa. No estoy diciendo algo idólatra ni nada por el estilo, sino porque él, no sé, lleva una vida piadosa, él lo que hace, o sea, lo que dice, lo hace, él lo que predica, practica, podríamos decirlo. Realmente uno puede entender a qué nos referimos cuando debemos reverenciar a Dios por lo que Él es y ha hecho y hará
y sigue haciendo en nosotros. Entonces a eso se refiere con temor y temblor, porque entendemos lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cómo no vamos a responder en base a lo que Él ha hecho? ¿Cómo entonces no obedecer al Señor de señores, hermanos? Veámoslo de este modo. Jesucristo en su vida terrenal fue insultado, golpeado, escupido, blasfemado, condenado y crucificado. Como decían el hermano anteriormente, la crucifixión era para los peores, la peor calaña. Él fue humillado hasta lo sumo, hermano. Y cuando leemos estos relatos en la Biblia de cómo él fue golpeado y le pedían que profetizara, ¿cierto?, quién le había golpeado porque le estaba tapado su rostro, y lo insultaban y se burlaban de una manera grotesca de él. Leemos esas cosas y nos dice, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí es como, ¿cómo pueden haber hecho eso con el Señor? Con el Hijo de Dios. Es terrible. Son terribles esos pecados que cometieron con Jesucristo, y eso es así, es verdad. Pero, hermanos, ¿qué nos hace pensar? Que los pecados que hoy cometemos no son igual, o yo me atrevo a decir, más terribles. Porque recordemos, hermanos, que esos pecados que fue víctima nuestro Señor Jesucristo en vida, en la vida terrenal, Él estaba en el estado de humillación, por lo mismo. Era un estado de humillación, pero hoy, hermanos, el Señor está en el estado excelso, sobre todo. Él es el Señor de señores. ¿Cómo nos podemos atrever a pecar contra Él? A sabiendas, porque ellos en su pecado ignoraban que realmente Él era el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías. Eso no los hace libres de pecado. Pero hoy nosotros sabemos quién es el Señor. Sabemos que Él está hoy sentado a la diestra de Dios Padre, que Él se le ha dado todo el poder. ¿Cómo vamos a pecar? ¿Cómo no deberíamos tener esa actitud de temor y temblor frente a su inmensidad, a su gobierno, a su poder infinito, hermanos? Hoy el Señor Jesucristo está en un estado de exaltación. No podemos, hermanos, verlo como algo menor, sino todo lo contrario. Es mucho peor pecar hoy contra el Señor que si nos comparáramos como lo hicieron esos hombres en la crucifixión. Como dice lo que leíamos anteriormente en el verso 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y en la predicación anterior de esta serie veíamos que ese nombre que se le dio a Jesucristo es el Señor, porque Él está por sobre todo, Él es excelso, hermanos. Por eso debemos temer y temblar ante su presencia, hermanos, y buscar santificarnos, buscar ser más obedientes al Señor. En este sentido, como les decía, ¿cómo no temer y temblar ante nuestro Señor? ¿Cómo no ocuparnos de nuestra santificación, que es demandada por el Señor, al cual se inclinará un día toda rodilla y confesará que Él es el Señor? La segunda parte para mantener este equilibrio, ¿cierto?, en la santificación, es la parte de Dios, y es lo que dice el verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí es donde encontramos el equilibrio en la santificación progresiva. Si nos quedáramos solo con el ocúpate en tu salvación, correremos el riesgo de caer en malinterpretaciones, como hemos dicho. Pablo nos dice: hermanos, ustedes deben ocuparse en su santificación, porque Dios es el autor de la motivación que tienen para obedecer. Los filipenses fueron obedientes desde el principio, en presencia y en ausencia del apóstol, pero esto no era un motivo para jactarse, ya que Dios produjo en ellos el querer y el hacer. La palabra produce
está en un tiempo presente, lo que indica que Dios está activo en la santificación de cada cristiano. Él está activamente en nosotros produciendo el querer ser santos, el querer obedecerle. La idea de este versículo es que la voluntad de Dios toma la iniciativa y actúa sobre la voluntad del cristiano. La obra de Dios es la que hace que el cristiano se esfuerce en su santificación. Dios es el que obra en el cristiano con su gracia para transformar su voluntad. Debemos cuidarnos de no caer en extremos. Como les decía al principio, como Dios produce estas cosas, Él las produce, entonces yo no hago nada. Ese es un error, hermanos. Por eso este es un equilibrio y es muy sensible este equilibrio. Nos corremos un poquito y ya la balanza se va toda hacia un lado. Corremos otro poco y pasa lo contrario. Es como muy parecido a esta tensión que hay, es muy parecido a la tensión también que encontramos cuando estudiamos la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dios es soberano, Él ha decretado que todo suceda, pero Él no es responsable del pecado. Nosotros somos responsables del pecado. Aquí pasa lo mismo. El Señor produce en nosotros el querer, pero nosotros debemos hacerlo. Él lo produce, Él no lo hace. Él produce el querer, como consecuencia nosotros hacemos. Él produce el querer y el hacer, pero nosotros somos los que lo hacemos. Y vemos esta tensión teológica en la Biblia, y lo vamos a ver más adelante. Entonces no debemos concluir que ya que Dios es el que produce en mí el querer como el hacer, yo debo quedarme pasivo. Tampoco debemos caer en el otro extremo de esperar lograr la salvación con nuestras obras. Debemos obrar, pero no como queriendo conseguir algo, porque eso ya se consiguió y fue mediante Jesucristo. Así como les decía, en la doctrina de la soberanía de Dios, sabemos que Él ha ordenado todo acontecimiento, pero no obstante el hombre es responsable de sus actos. Ambas cosas son verdad, no se contradicen entre sí, ni tampoco chocan. Más bien son verdades paralelas, ambas son verdad al mismo tiempo. Jamás van a cruzarse y chocar. No podemos conciliar algo que jamás ha estado en discusión. Son ambas cosas verdad. Y vamos a ver un par de versículos donde vemos también esta tensión y no hay ningún problema, se da por hecho de que estas dos cosas son reales. Primero en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Juan 15, del 1 al 5, dice Jesucristo, nuestro Señor hablando: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces vemos cómo hay una responsabilidad de que nosotros permanezcamos en el Señor, pero tenemos que tener en claro que sin el Señor nada podríamos hacer. Es el Señor el que nos mantiene de su mano. Nosotros estamos tomados de su mano, pero Él es el que nos afirma la mano. No, nosotros no afirmamos a Dios, Él nos afirma a nosotros. También en Romanos 13 podemos ver esta tensión. Perdón, Romanos 8:13. Dice: porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, vemos cómo nosotros debemos hacer morir la carne, las obras de la carne,
pero esto se hace por medio del Espíritu. ¿Y el Espíritu de quién? Del Señor. Entonces, no es algo que es de nosotros, sino que es el Señor que nos da su Espíritu, y entonces nosotros podemos hacer morir las obras de la carne para vivir. Entonces vemos estas cosas, cómo estas dos cosas son verdad. Y también Gálatas 2:20. Esta porción, este versículo es memorable también, hermanos. Dice Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ya no estoy viviendo yo, dice Pablo, sino que vive Cristo en mí. Pero después vuelve y dice, y lo que ahora vivo, estoy vivo porque Cristo vive en mí. Lo vivo, dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces vemos cómo es algo, la santificación no es como la salvación, que la salvación es, como se dice en términos teológicos, sinergia. No, a ver, ya, pero la salvación es solo obra de Dios, es sinergismo, ¿verdad? Pero, no, es monergismo. La salvación es monergismo, que es solo del Señor. Pero la santificación es sinergismo, que es obra de Dios, y también de nosotros. Así era la aclaración. Entonces, vemos esta tensión, pero que es verdad de todas formas. El cristiano se debe esforzar por alcanzar santidad, ya que Dios está produciendo en él tanto el querer como el hacer. Y me gusta mucho un himno que está en nuestro himnario, hermano, el himno 17, que se llama Yo te busqué, que expresa muy bien estas dos verdades. Se lo voy a leer, no se lo voy a cantar. Dice el himno: yo te busqué, Señor, mas descubrí que tú impulsabas mi alma en ese afán, que no era yo quien te encontraba a ti, tú me encontraste a mí. Es hermoso ese himno, y si lo voy a leer completo, hermano. Tu mano fuerte se extendió, y así tomado de ella sobre el mar crucé. Mas no era tanto que yo me hiciera a ti, tú me alcanzaste a mí. Te hallé y seguí, Señor, amor te di, mas solo fue en respuesta a tanto amor, pues desde antiguo mi alma estaba en ti, siempre me amaste así. De verdad que es hermoso ese canto, ese himno, porque expresa muy bien estas verdades, de cómo yo en mi vida se debe reflejar lo que Dios ya hizo en mí. Yo lo amo porque Él me amó primero. Yo lo busco, pero Él me encontró a mí. Lo busco día a día, busco agradarle, pero Él fue el que me encontró a mí. Me sostengo de Él, pero Él es el que me sostiene en realidad a mí. De verdad que es maravilloso, y nos debe llevar a también nosotros a examinarnos. ¿Estamos teniendo esa motivación para buscar santidad? ¿Será que si no estoy teniendo esa motivación, realmente mi profesión de fe no es verdadera? Porque es algo natural en la vida del cristiano, a mayor o menor escala. Todo cristiano, una vez siendo cristiano, siendo salvo, va a querer buscar de Dios a distinto, quizás, como les decía, intensidad. Vemos que el cristiano al principio es distinto al cristiano maduro, pero ambos tienen una motivación de querer conocer más del Señor. Entonces, examinemos nuestro corazón si no estamos motivados en la búsqueda de santificación, hermanos. No sea que realmente no estamos realmente salvos. Y si vemos eso, esta es la hora, hermanos, de arrepentirse, de creer en el Señor, de buscarle, y que el Señor obre en nosotros. Y Pablo, para terminar, añade: por su buena voluntad, dice. Él provoca el querer como el hacer por su buena voluntad. Voy a leerlo completo. Porque Dios
es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es su buena voluntad que hace que los creyentes se ocupen en su salvación. En otras palabras, a Dios le agrada esto. Dios obra para lograr nuestra obediencia porque le agrada que guardemos su palabra. De igual forma podemos concluir lo contrario. A Dios le desagrada la desobediencia. La exhortación que Pablo hace a los filipenses también se aplica a nosotros hoy. Hermanos, busquemos la santidad, pues esto agrada a Dios. Y Dios es el autor y consumador de nuestra fe, de nuestra salvación, hermanos. ¿Cómo no vamos a buscar querer agradarle? ¿Cómo no vamos a buscar obedecerle? Hermanos, sin santidad no podemos ver a Dios, dice su palabra. No podemos estar frente a Dios. Así que damos gracias al Señor porque también, como decíamos en el primero predicación de esta carta, cuando Pablo saluda a los filipenses, y este saludo que usa en casi todas sus cartas, cuando les dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Trata de santos a distintas iglesias, y eso se refiere, en un sentido, veíamos que la santidad, tenemos la santidad posicional, que es la que conseguimos, o que Dios, el Señor Jesucristo, consiguió por nosotros en la salvación, en la cruz. Somos posicionalmente santos, nada ni nadie nos va a sacar de ese estado de santidad, pero también debemos buscar una santidad progresiva. Y eso, ¿cómo no vamos a querer hacerlo, hermanos, si el Señor es el que consiguió estas cosas para nosotros? Él es el que está obrando en nosotros. Así que, con temor y temblor, hermanos, ocupémonos en nuestra salvación, en nuestra santificación. Eso es el mensaje que hoy comparto con ustedes, hermanos. Y que el Señor nos ayude. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu iglesia, gracias por mis hermanos, Señor, gracias por que tú pones en nosotros el querer y el hacer, Señor, por tu buena voluntad. Oh, Señor, ayúdanos a que no nos volvamos insensibles a ese acto, a esa obra que tú haces en nosotros, Señor. Oh Dios, y que no nos encontremos siendo fríos frente a lo que debemos hacer, a lo que nos compete hacer, porque tú un día nos hiciste nuevos, Señor. Nos hiciste nuevas criaturas, y debemos obrar de acuerdo a nuestro diseño en el que tú nos hiciste. Como tus hijos debemos obrar, y tus hijos debemos ser obedientes, debemos buscar santidad, porque sabemos que estas cosas te agradan, Señor, y queremos agradarte, y sabemos que estas cosas las produces tú, Señor, para que nadie se gloríe por lo que hace, sino que reconozca que eres tú, que es la obra de tu Espíritu Santo en nosotros la que nos lleva a ser obedientes, buscar santidad, a santificarnos cada día, Señor. Que tuya siempre sea la gloria de nuestras vidas, Señor. Y nunca te robemos o queramos nosotros jactarnos por algo, sino que todo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.